y precisamente nuestro trabajo de Canal 10 con nuestro móvil, con Flavia Galende, vamos a trabajar en este tema, ¿no? Creemos que estás ya, Flavia, con el abogado de la familia, con Diego Brogini. ¿Cómo te va, Flavia? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Así es, como bien relatabas, bueno, te escuchaba recién, ¿no? Comentando todo lo que tiene que ver con el caso Marcos Herrera, este joven que desapareció en enero del año 2015 cuando salió de su casa en las 250 viviendas para llevar a un perro que había encontrado en la calle a la veterinaria, luego nada más se supo de él. Días más tarde de su desaparición, sí que, bueno, se encontraron, ¿no? Calzado que pertenecía a Marcos, ropa, su teléfono celular, pero de su paradero nunca se supo más nada hasta el año pasado que se encontraron estos restos óseos en este puesto ubicado entre Cervantes y General Roca y, bueno, las novedades que tienen que ver con lo que remarcabas recién, el laboratorio de genética forense que dio cuenta, presentó un informe dando cuenta de que los restos que fueron encontrados allí en este puesto al parecer pertenecen a Marcos Herrera. Estamos con el abogado de la familia que gentilmente nos ha recibido aquí en su estudio jurídico. Diego, bueno, ante todo, buenas tardes y contanos cuál es la impresión, ¿no?, de la familia ante este informe que se dio a conocer desde el laboratorio genético de Bariloche. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la impresión es como la estabas relatando vos, es decir, en el año pasado, allá por el mes de septiembre, se nos informa que se había hecho este hallazgo de unos restos óseos que en principio, en un primer análisis, eran de una persona del sexo masculino y más o menos de la talla, coincidía con la talla que tenía Marcos, entonces esto derivó a que se avanzara sobre las pruebas investigativas, concretamente un informe genético para ver si realmente eran los restos de Marcos. Para ese entonces, esto es sabido, los papás de Marcos están fallecidos ambos, con lo cual lo que se hizo fue extracciones de sangre de sus hermanas y esas muestras de sangre indubitadas de las hermanas e indubitadas de personas que tenían un vínculo con Marcos fueron comparadas o analizadas con el ADN que se pudo extraer de esos restos óseos. La semana pasada este informe llega, se le informa desde la Fiscalía a las hermanas que el informe daba que serían los restos de Marcos los que fueron hallados, pero lo que sucede, como explicaban ustedes recién, es un informe sumamente técnico y que nosotros consideramos que a lo mejor le falta algún tipo de explicación que lo haga más comprensible, sobre todo para la familia que obviamente acceden a esta instancia con toda la carga emotiva de estar durante tantos años en búsqueda de una respuesta y en búsqueda de la verdad de lo sucedido con Marcos, y obviamente lo que necesitan es que se les muestre o que se les explique de dónde surge la contundencia de esta conclusión, si es que la tiene, respecto de que son los hallazgos de los restos de Marcos. Por eso todavía la familia está en esta situación de no consentir o de no tener por cierto que se trata de los restos de Marcos, hasta que se expliquen bien y se den las explicaciones. En este momento se nos ha requerido que por escrito planteemos los puntos del informe que necesitamos esclarecer, cosa que se les dé una respuesta clara y que supere esto, que si bien obviamente este informe es propio de una ciencia sumamente técnica como es la investigación forense, todo informe en un ámbito judicial, cuando va destinado a personas, incluso yo mismo como abogado ajeno a la ciencia de la genética, y con más razón a los verdaderos interesados en conocer la verdad en cuanto a esto respecta, se necesita un poquito más de explicación, de abundar en estas conclusiones para recién ahí, si es que esto sucede, llegar al convencimiento de que se tratan de los restos de Marcos. Por ahora, por eso estamos todos hablando de que se trataría o serían los restos de Marcos, pero sin asumir desde la parte nuestra ninguna certeza, porque todavía no tenemos los elementos necesarios como para expresarnos en ese sentido. ¿Flavia? Bien, doctor, en caso de que se confirme que los restos encontrados pertenecen justamente a este joven, a Marcos Herrera, ¿cómo califica usted los rastrillajes que se hicieron en toda la zona donde fue visto por última vez Marcos? Tengamos en cuenta que los restos fueron encontrados, doctor, a unos 15 kilómetros, ¿no?, desde donde fue visto por última vez este joven, muy cerquita de donde desapareció. Bueno, hoy lo hablábamos con la familia precisamente este tema.
Por supuesto, esto, llegado el caso de que la familia tenga necesariamente que asumir que este hallazgo fue de los restos de Marcos, obviamente esto va a disparar un montón de preguntas que después haremos en instancias posteriores a esta que ahora estamos transitando. Una de ellas es lo que vos me referís, por supuesto otras, si se puede establecer o hay manera de establecer la data de la muerte, las circunstancias en que se produjo esta muerte, y por supuesto también esta pregunta, que es decir, ¿por qué, si ellos sostienen que esa zona se había rastrillado, cómo pudo ser que en esos rastrillajes los restos no hayan sido hallados antes y que fueran hallados, como sucedió, prácticamente de casualidad, por una persona que circulaba y detectó que había restos óseos y lo manifestó? Flavia. Fer, ¿tenés alguna consulta para el doctor? Sí, te escucho. Sí, no, en base a lo que estoy escuchando, ¿no? Que estamos escuchando todos, muy claro el doctor, pero en la intimidad familiar, más allá de los rastrillajes, si son positivos o negativos, si se hacen bien o no, hemos tenido otros casos donde se ha rastrillado lugares y terminan a los meses encontrando el cuerpo, ¿no? Como ocurrió con el empleado judicial. ¿Qué creen que en la intimidad familiar, si es que se lo pueden decir, creen que hubo una muerte violenta? Porque recordemos que en ese mismo lugar donde encontraron pertenencias de Marcos Herrera, encontraron el celular, el DNI, la mochila, también encontraron el perro que había salido con él, sí. Lo encontraron muerto, ¿no? Me consulta Fernando en la intimidad familiar, ¿no? ¿Qué piensan las hermanas de lo que pasó con Marcos? Si fue una muerte violenta, ¿cuál es la hipótesis que manejan dentro de la familia de Marcos Herrera? No, la familia se está manejando de una manera, por ahora, absolutamente prudente y confiando en el buen funcionamiento de las instituciones, no entrar en las conjeturas, porque no es una práctica que tenga mucho sentido, pero sí por ser firmes en cuanto a obtener de parte de las instituciones, en este caso de las instituciones judiciales que han intervenido a lo largo de todos estos años, las respuestas necesarias para no entrar en lo que sería conjeturas. Es decir, la familia ha estado choqueada por esta situación, como todo el mundo se imaginará, desde el mismísimo momento en que esto sucedió, porque, o sea, que sucedió la desaparición de Marcos, porque no se explicaban razones por las cuales esto podría haber pasado. Durante todos estos años no hubo razones que ellos pudieran explicarse de por qué de tan extenso tiempo sin tenerse noticias, y ahora estamos en lo mismo, es decir, no hay razones, ellas no encuentran razones para que el final lamentable y tristísimo de Marcos haya sido este. Y entonces, antes de entrar en el terreno de las hipótesis, obviamente lo que se va a hacer es obtener las respuestas que se puedan obtener de parte de las autoridades que han estado todos estos años a cargo de este tema. Con lo que me apuntaba Fernando desde el piso es que, me recordaba que el perro con el que había salido Marcos de su casa fue encontrado días después de la desaparición de Marcos muerto, ¿no? Esto es... Sí, y hubo también otros hallazgos, es decir, todo lo cual indicaban que esa era la zona en donde probablemente si hubo algún hecho, ese hecho hubiera sucedido. No se sabe todavía si la muerte fue violenta o no fue violenta. Lo que sí hubo un extensísimo y terrible sufrimiento por parte de la familia, que durante todos estos años siguió cuanta pista o indicio o dato se les dio. Han llegado a viajar hasta la provincia de Misiones por un dato que habían tenido de que alguien había visto una persona. En su momento se barajaba en una zona ya más del Valle Medio que había sido visto, y resulta que ahora nos encontramos que el hallazgo fue casi prácticamente en el punto de partida o dentro del radio de la investigación, y también está la pregunta que me hacías vos recién de que por qué no se habían encontrado los restos en ese momento. Es decir, te vuelvo al concepto. Primero, es necesario tener la certeza de que se trata de los restos de Marcos. E inmediatamente que la familia tenga esta información y pueda, aparte obviamente de procesar el duelo, que no lo han podido tener durante todos estos años por la forma en que esto sucedió, sí empezar a hacer preguntas y tratar de obtener la mayor cantidad de información que se pueda obtener y que se pueda brindar respecto a todas estas cuestiones, que obviamente acá hay una
un derecho fundamental y inalienable que tienen ellos de conocer la verdad, y que en este caso se va a ejercer en la mayor medida que sea posible. Bien, doctor, ¿algo más que quiera recalcar? No. Por ahora confiamos en seguir con esto, confiamos en obtener esta primera respuesta que estamos esperando y por la cual nos vamos a estar presentando concretamente los puntos que necesitamos que se aclare, y cuando se tenga esta certeza seguiremos avanzando en todas las demás cosas que la familia tiene, como dije recién, absoluto e incuestionable derecho a saber sobre el por qué su hermano de 20 años tuvo ese final tan trágico y en circunstancias tan trágicas. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista.